La leyenda de la Mariamgula. En las entrañas húmedas del bosque de Culebrillas, en una región olvidada de los Andes ecuatorianos, los ancianos aún murmuran en voz baja el nombre de una criatura que no debe ser nombrada en la noche, la Mariamgula. Dicen que fue mujer alguna vez, hermosa, deseada, pura, pero condenada por la envidia, la traición y un pacto sellado con sangre. El origen del lamento. Hace siglos, en un pequeño poblado entre quebradas y niebla, vivía María Angula, curandera de rostro angelical y manos sabias, pero con el corazón envenenado por la obsesión. Se enamoró de un joven arriero, Santiago, quien, sin saberlo, selló su destino al amar a otra, Lucinda, la hija del alcalde. Cegada por los celos, María Angula acudió al Apu del monte para rogar por el amor del hombre. En la cima de la montaña, desnuda bajo la luna roja, ofreció su piel, sus lágrimas y su alma. Pero lo que despertó aquella noche no fue un dios, sino una entidad hambrienta, primitiva, oscura. «Quítale lo que ama, y te lo entregaré», susurró una voz que surgió del vientre de la tierra. María obedeció. Atrajo a Lucinda con un falso remedio, y en su choza, la abrió en vida. Le sacó el corazón, la lengua y los ojos. Cocinó su carne en una sopa espesa que ofreció a Santiago, quien comió entre lágrimas creyendo que era un gesto de consuelo. Cuando descubrió la verdad, ya era tarde. El pueblo se alzó. Le arrancaron las uñas, la piel, y la arrojaron a una sima profunda, donde los cuervos y gusanos fueron sus únicos jueces. Pero la muerte no fue el fin. Fue el comienzo. La criatura que regresa. En las noches de luna nueva, los pastores aseguran ver una figura alta, delgada, cubierta por un manto de sombras y huesos. Su rostro no tiene piel, su boca es un tajo con dientes de obsidiana, y de su abdomen cuelgan brazos atrofiados que murmuran como si fueran lenguas vivas. La llaman la Mariamgula, y viene por aquellos que mienten, traicionan o aman sin piedad. Su andar está acompañado por el sonido de cucharones metálicos arrastrándose por el suelo y el eco de una canción infantil distorsionada. La sopa está caliente. La lengua está blandita. Y el corazón aún late. María ya te invita. Los cuerpos que deja atrás son encontrados sin rostro, sin lengua, y con el pecho abierto. En sus estómagos, siempre hay restos de una sopa espesa, con trozos humanos. El regreso del espíritu. Una joven antropóloga, Isabel Tufiño, llegó al pueblo de Achupallas para investigar la leyenda. Escéptica, comenzó a recopilar testimonios, grabar entrevistas y explorar las cavernas del bosque. Encontró una olla antigua enterrada cerca de la Laguna Negra, envuelta en cabello humano. La desenterró, la limpió y la llevó a su hospedaje. Esa noche, la olla hirvió sola sobre la estufa, aunque no había fuego. El aroma era denso, dulce y pútrido. Y en la ventana, el reflejo de una mujer sin rostro le devolvía la mirada. Desde entonces, Isabel no volvió a hablar. Perdió la lengua de manera inexplicable. Su diario fue hallado cubierto de dibujos grotescos, una figura femenina con un cucharón sangrante y niños gritando desde dentro de una olla. El final jamás llega. Hoy, dicen que la Mariamgula ya no solo habita el bosque. Se mueve por los pueblos donde la gente olvida sus raíces, donde el dolor de los antiguos rituales ha sido enterrado bajo cemento y olvido. Busca venganza, castigo, o tal vez simplemente seguir cocinando su sopa de almas perdidas. Si escuchas cucharones arrastrarse en la madrugada o huele a carne hirviendo sin razón, no salgas. Y si escuchas una voz ronca que canta: «Ven, come mi sopita, que ya tengo tu lengua, tu amor y tu alma. Corre, o ella te cocinará, desde dentro». Ecos del pasado. Pasaron 5 meses desde que la joven antropóloga Isabel Tufiño desapareció en Achupallas. Su cuerpo jamás fue encontrado, solo su grabadora, con el último registro aún grabado. Hay algo detrás de mí, los cucharones, el canto, no es un mito, no lo es, ella cocina con nuestras almas. Ese archivo llegó a manos de un profesor de folclore de Quito, el doctor Vicente Cando. Escéptico pero curioso, organizó una exposición en el Centro Cultural Metropolitano titulada Leyendas Andinas, entre el mito y la carne. Allí colocó como pieza central la olla negra encontrada por Isabel. Esa noche, la olla volvió a hervir. Sin fuego. Y sin explicación. El festín urbano.
En los días siguientes, comenzaron las desapariciones. Primero, un guardia del museo, luego un chef del mercado central, después una estudiante de antropología. Todos desaparecieron en silencio, sin señales de violencia, pero dejando tras de sí un mismo rastro. El olor a sopa caliente en lugares donde jamás se cocinó nada. Los forenses encontraron restos orgánicos en los ductos de ventilación del museo, mezclados con cabello y huesos molidos. En las paredes de los baños, garabateada con sangre, apareció una frase: María volvió con hambre. Las cámaras de seguridad captaban sombras alargadas que se arrastraban por los pasillos. Una figura femenina de más de 2 metros, sin rostro, con brazos adicionales colgando como lianas podridas desde sus costillas, y cucharones que goteaban sangre oscura. Las sopas del mercado. En el mercado de Santa Clara, algunos vendedores comenzaron a ofrecer una sopa nueva, misteriosa, espesa y sabrosa. Nadie sabía de dónde venía la receta. La llamaban caldo de María. Quienes la probaban decían sentir un calor extraño, como si algo se moviera dentro de sus estómagos. Al tercer día, uno de los clientes, un turista alemán, vomitó en pleno mercado. Lo que expulsó no fue comida, sino una lengua humana, aún viva, que se retorcía como un gusano. Cundió el pánico. Los cocineros desaparecieron. Y esa noche, alguien vio a una figura gigantesca trepando por los muros del Hospital Eugenio Espejo, dejando un rastro de huellas ensangrentadas y cucharones colgando de las ventanas como advertencia. El ritual de los 5. 5 personas que habían estado investigando el caso, un sacerdote, un chef, una bruja urbana, un periodista y una estudiante de historia, fueron encontrados reunidos, inconscientes, en el antiguo hospital abandonado de Chimbacalle. Cuando despertaron, estaban rodeados por velas negras, con sus bocas cosidas por dentro, y una olla hirviendo en el centro, donde algo se movía desde el fondo y susurraba: Tu carne me devolverá la belleza. Tu lengua me hará cantar. Tu amor me hará eterna. Solo uno escapó, el periodista. Logró salir del lugar mientras los otros eran arrastrados por brazos oscuros surgidos del vapor de la olla. Desde entonces, publica en redes sociales advertencias confusas, paranoicas, y siempre termina sus publicaciones con: Si escuchas cucharones, no comas. Ella cocina desde dentro. El nuevo caldo. Hoy, en ciertas esquinas de Quito, aparecen vendedores ambulantes con ollas tapadas y miradas vacías. Ofrecen una sopa humeante por $1. No hablan, no sonríen, no parpadean. Pero si miras dentro de sus ollas, tal vez veas un ojo flotando, o una boca aún moviéndose bajo la grasa espesa. Y si comes, sentirás que algo se arrastra dentro de ti, creciendo, susurrando: Gracias por darme tu lengua. Bajo las tumbas olvidadas. Mucho antes de ser mujer, incluso antes de su nombre, María Angula fue escogida. Escogida por algo que duerme bajo la piedra y el hueso, en lo profundo del cementerio de San Gregorio, al sur de Quito. Allí, entre tumbas sin nombre, mausoleos agrietados y lápidas cubiertas de raíces, se esconde un foso olvidado, sellado con cruces rotas y velas negras. Los antiguos lo llamaban Ñuka-Micui, el devorador de carne propia. Un ente sin rostro, ni tiempo, ni alma, solo hambre. Fue allí donde la maldición comenzó. Y fue allí donde regresó. El regreso de la hija putrefacta. El periodista sobreviviente, Diego Almeida, tras meses de investigación y pesadillas, descubrió un manuscrito en quichua antiguo. Hablaba de un ritual que sellaba el hambre de Ñuka-Micui dentro de un cuerpo humano, y ese cuerpo fue María. Ella no cocinaba por amor ni venganza. Ella era la olla, la carne, el recipiente, y el ente, la cuchara. En una noche sin luna, Diego fue al cementerio con un grupo de ocultistas. Ingresaron por el osario más antiguo, descendiendo por una grieta que se abría entre nichos podridos. Bajo tierra, encontraron un altar cubierto de huesos humanos hervidos. Y en el centro, una figura encorvada, con la piel desgarrada, los ojos cocidos y la boca llena de moscas negras. Era ella, María Angula. Pero ya no era solo María. Ahora era una carcasa, y lo que habitaba dentro ya no tenía nombre. El festín de las almas. Una presencia se levantó del altar. No caminaba,
Se deslizaba como una sopa espesa que tomaba forma humana. En cuestión de segundos, los ocultistas fueron absorbidos por una sustancia negruzca. Gritaban mientras sus cuerpos se deshacían, siendo succionados por la garganta abierta de Mariamgula, que murmuraba entre arcadas de placer. Al fin, carne fresca. Al fin, huesos nuevos. Al fin, un cuerpo digno. Diego fue testigo del ritual. No logró huir. No logró gritar. Solo alcanzó a grabar un último mensaje con su celular, encontrado días después dentro de una tumba sellada con concreto. El ente ha despertado. Ya no es Mariamgula. Ahora es Mariamgula Ñuka Mikui. No cocina. Devora desde el alma. La ciudad empieza a pudrirse. Desde ese día, los perros callejeros escarban las tumbas con rabia. Las flores de los cementerios se marchitan al instante. Y los muertos comienzan a gritar desde dentro de sus nichos. Voces que claman ser liberadas, otras que advierten, y unas que solo ríen con una risa burbujeante, como si hirvieran desde el inframundo. En la morgue del Hospital del Sur, varios cadáveres desaparecieron. No se los robaron, caminaron solos hacia el cementerio. Se dice que Mariamgula está reconstruyendo un cuerpo perfecto, con partes robadas, un recipiente sagrado donde el ente pueda habitar por completo. Un cuerpo con ojos de virgen, lengua de sabio, manos de curandera y un corazón que aún late en el pecho de un niño vivo. El niño del último aliento. El pequeño Caleb, de 6 años, vive con su madre frente al cementerio. Ha comenzado a hablar con alguien que vive debajo del jardín. Dibuja una mujer sin rostro con cucharones por manos. Dice que ella viene cada noche a cantarle. Tu corazón es el último ingrediente. Después, todo estará cocido. Su madre intentó huir de la ciudad, pero la sopa ya está servida. Y Mariamgula, ahora poseída por el devorador de carne, no busca cocinar más. Busca nacer de nuevo. Y el cuerpo de Caleb será la olla, donde el apocalipsis comience a hervir. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El regreso de la hija putrefacta. El cementerio olvidado. En las afueras del sur de Quito, más allá de los cementerios oficiales y de los barrios que aún conservan los nombres de los antiguos páramos, existe un lugar del que nadie habla, el cementerio de la Quebrada de los Gritos. Cubierto por maleza, oculto tras muros de piedra agrietados y lápidas consumidas por líquenes negros, es un lugar prohibido incluso para los muertos. Allí fueron arrojados los cuerpos de brujas, asesinos, niños nacidos sin alma y gente que no merecía el descanso. Allí fue sellada, con sal y fuego, la hija del ente, la forma verdadera de Mariamgula. No la mujer. No el espíritu. Sino la entidad putrefacta que alimenta el mundo de los condenados. La resurrección de la carne enferma. La sopa maldita comenzó a circular por toda la ciudad. Se vendía en esquinas, mercados, universidades, y quienes la comían veían cosas, tumbas abiertas, cucharones flotando, voces que salían de sus vientres. Un grupo de jóvenes que vivía en el barrio La Recoleta grabó un vídeo viral en TikTok. Una mujer cubierta de trapos oscuros salió de una alcantarilla, arrastrando una olla, y les ofreció una cucharada diciendo: «Coman, hijos de mi carne, que mamá ha regresado». Esa noche, 3 de ellos murieron. El cuarto fue encontrado días después comiendo tierra y recitando una nana de cuna invertida. En su abdomen se abría una boca. Y de esa boca salía un canto gutural, era la voz de la hija putrefacta. El ritual de la última olla. En el cementerio de la Quebrada de los Gritos, las tumbas comenzaron a abrirse solas. No con explosiones, ni con fuerza, sino como si los muertos decidieran salir por voluntad propia. Entre los cuerpos marchitos, emergió ella,
la hija putrefacta, con los ojos cocidos por dentro, la lengua partida en 5 y dedos hechos de huesos cocinados. No caminaba, se arrastraba, como una serpiente de carne cruda que dejaba un rastro de vísceras por donde pasaba. Y con ella regresaron los comensales negros, sombras con delantales de piel humana y cucharones ardientes, que buscaban a los puros para convertirlos en ingredientes del festín final. El cielo se oscureció durante 3 días. El niño del corazón ardiente. Caleb, el niño que tenía el corazón destinado a contener al ente, comenzó a pudrirse desde dentro. Su madre lo llevó a todos los hospitales, pero nadie podía ver lo que ella veía. Gusanos saliendo de sus ojos, una sopa hirviendo en su pecho y su sombra proyectando la figura de una mujer con 3 bocas. En la noche del 3er día, la hija putrefacta vino por él. No entró por la puerta, ni por la ventana, brotó del inodoro, como una marea de carne negra que hablaba en lenguas perdidas. Tomó al niño, lo envolvió en su manto fétido y lo llevó al cementerio olvidado, donde lo colocó dentro de la última olla. Este es el cuerpo. Este es el alma. Este es el corazón que hierve sin parar. Y comenzó a cantar, cocinando la nueva forma de existencia. Una Mariangula divina, nacida del ente y de los muertos. Una diosa del hambre. Una devoradora de la vida. Una madre putrefacta. El inicio de la era de la sopa negra. El cielo se rompió. Las iglesias se derritieron. Los muertos caminaron con cucharones incrustados en los ojos. Y la ciudad entera empezó a oler a sopa hervida con carne humana. Quito se convirtió en un caldero. Los humanos, en ingredientes. Los cementerios, en cocinas del inframundo. Y desde el fondo de la tierra, el ente gritaba: «Coman. Degusten. Que Mariangula es el nuevo dios, y todos seréis su sopa». El mundo hervido. El fin llegó como una olla olvidada al fuego. Los ríos burbujeaban con grasa humana, las nubes llovían gotas espesas de caldo negro, y las ciudades colapsaron bajo el peso del hambre. No era hambre común. Era hambre de carne viva, de sueños cocidos, de ojos frescos y corazones que aún latieran. La Mariangula, ahora convertida en una diosa putrefacta, reinaba desde el cementerio de la Quebrada de los Gritos, rodeada de miles de cadáveres reanimados, deformes y viscosos, que cantaban al unísono la misma melodía. Sopa para todos. Sopa sin final. Mariangula manda. Y tú, a cocinar. Los últimos sobrevivientes. Solo quedaban 7 humanos con alma intacta. Refugiados en un hospital subterráneo sellado con cruces de sal y runas antiguas, habían sobrevivido comiendo raíces secas y bebiendo agua de paredes húmedas. Los lideraba Estela Carvajal, descendiente directa de una de las mujeres que selló a Mariangula siglos atrás. Con ella estaban Padre Iñaki, un exorcista mutilado que hablaba en lenguas muertas. Andrés Romero, un exmilitar que perdió a su familia en la primera ola de muertos cocinados. Sor Maya, monja hereje que tatuó el Padre Nuestro invertido en su espalda para engañar a los entes. Lucho y Damián, 2 gemelos sordomudos que sabían el lenguaje de los difuntos. Caleb, el niño que había sido elegido para encarnar al ente, pero que sobrevivió gracias a un sacrificio que aún no recordaba. Estela tenía un plan. Una última olla. Una cripta sellada bajo las raíces del cementerio original, tan profunda que incluso la luz se extinguía antes de tocar el suelo. Una prisión de piedra, sangre y huesos, la cripta del silencio final. El descenso al núcleo del horror. Vestidos con piel de muertos para engañar a los comensales negros, el grupo avanzó entre tumbas abiertas y fosas comunes. El aire era espeso, como si el mundo respirara sopa. Los ojos de los cadáveres seguían cada paso. Algunos lloraban caldo. Otros masticaban sus propios dedos. En la entrada a la cripta, un altar de carne viva bloqueaba el paso. Una criatura hecha de bebés cocidos, sacerdotes deformes y utensilios sagrados, les ofreció una cucharada de su cuerpo. Andrés la destruyó con una granada bendecida en sangre de mártir. El pasillo descendía por 777 escalones tallados con uñas humanas. Cada peldaño, un lamento. Cada lamento, un alma cocinada. El enfrentamiento final. En la cámara final, la Mariangula esperaba. Su cuerpo era ahora un monstruoso caldero con piernas, sus brazos eran cucharones incandescentes,
y de su vientre colgaban fémures como campanas. De su cabeza brotaban cráneos que murmuraban secretos y letanías de hambre. «Vinieron a detenerme», dijo con una voz que olía a sangre hervida. «Ustedes, los últimos huesos, serán el fondo de mi olla». Caleb avanzó. Algo dentro del despertó, el eco del alma original de María, aún atrapada, aún sufriendo. Con lágrimas en los ojos, dijo: «Tú ya estás cocida, María Angula. Ya no tienes carne que ofrecer». Estela recitó el ritual de sellado antiguo. Padre Iñaki gritaba oraciones que se convertían en cuchillos de luz. Sor Maya se ofreció como sacrificio, abrazando a María Angula y encadenándola con los rosarios malditos. Los gemelos tocaron el suelo y abrieron el sello. Y Caleb saltó dentro del cuerpo de María Angula. La abrazó. Y desde adentro la hizo explotar en una mezcla de sangre, recuerdos y lamentos de una mujer que solo quiso ser amada. La cripta no se abre más. La explosión no destruyó el mundo, pero lo congeló. La sopa se enfrió. Los muertos dejaron de moverse. Y el cementerio de la Quebrada de los Gritos colapsó hacia sí mismo, como una olla vacía que ya no tiene fuego. Nadie ha podido encontrar la cripta desde entonces. Dicen que se selló con huesos, tierra y los últimos suspiros de los que entraron. Solo uno sobrevivió, Lucho, uno de los gemelos, que aún deambula por iglesias abandonadas escribiendo en sangre. La sopa se enfrió, pero la olla aún existe. Fin de la leyenda de la María Angula.